El viento sopla seco, el sol quema la piel, y el desierto peruano parece a primera vista un paisaje vacío, interminable, sin señales de vida. Pero entonces, imagina que te elevas, que tus pies ya no pisan la arena, que asciendes lentamente, como si fueras un cóndor desplegando sus alas. Desde lo alto, el horizonte se abre, y allí, en medio de la inmensidad, aparecen líneas, líneas gigantes, imposibles, que se cruzan, que se extienden kilómetros, formando figuras tan colosales que solo pueden ser comprendidas desde el cielo: un colibrí, un mono, enroscado, un perro, una araña con patas infinitas. ¿Quién trazó estos dibujos en el corazón del desierto? ¿Cómo pudieron hacerlo sin volar? ¿Y por qué los hicieron para ser vistos desde las alturas, en una época en la que nadie podía elevarse más allá de la tierra? Ese es el enigma eterno de las líneas de Nazca. Nos transportamos al sur de Perú, hace más de 1500 años, mucho antes de que los incas dominaran los Andes. Floreció una cultura en silencio, los Nazca. Vivían en uno de los territorios más áridos del planeta, un desierto implacable, donde la lluvia podía tardar años en caer, y sin embargo, allí construyeron un mundo complejo. Sistemas de acueductos subterráneos, cerámicas de colores brillantes, templos donde lo sagrado se mezclaba con lo cotidiano. Entre los años 200 a.C. y 700 a.C., en esa tierra que parecía estéril, los Nazca dejaron su legado más enigmático: las líneas. Cientos de geoglifos trazados en la superficie del desierto. Algunos simples rectas que cruzan kilómetros de terreno. Otros, figuras geométricas perfectas, trapecios, espirales, triángulos, y los más célebres: animales, plantas, seres míticos, un colibrí de 93 metros, un mono de cola en espiral de 135 metros, un cóndor que parece extender sus alas por casi 200 metros. Figuras tan grandes que el ojo humano, desde el suelo, no puede comprenderlas. Solo al elevarse, solo al mirar desde el cielo, se revela la obra completa. ¿Cómo lo hicieron? La técnica parece sencilla. Retiraron piedras oscuras de la superficie y dejaron al descubierto el suelo más claro debajo. Pero la magnitud es lo que desconcierta. ¿Cómo lograron figuras tan proporcionales, tan precisas, sin un punto de vista aéreo? ¿Usaron cuerdas, estacas, planos matemáticos? ¿O poseían un conocimiento que aún no alcanzamos a descifrar? Y lo más intrigante, ¿para qué? Algunos arqueólogos creen que eran caminos rituales, escenarios donde los sacerdotes caminaban en ceremonias para pedir agua, fertilidad, prosperidad. Otros sostienen que son un calendario astronómico, alineado con las estrellas, marcando solsticios y equinoccios. Hay quienes ven en ellas mensajes a los dioses, símbolos sagrados que buscaban conectar el cielo con la tierra. Pero también están las teorías más osadas, que eran pistas de aterrizaje para visitantes de otros mundos, que son pruebas de contactos extraterrestres en la antigüedad. Sea cual sea la verdad, el enigma persiste. Las líneas de Nazca no están solas en el mundo. En otros lugares de América existen geoglifos. En Chile, en la pampa del Tamarugal, los atacameños también dibujaron figuras en la tierra. En Inglaterra, el hombre de Cerne Abbas y el caballo blanco de Uffington son testigos de que distintas culturas, en distintos continentes, sintieron la necesidad de dejar marcas gigantescas que solo podían ser comprendidas desde arriba. ¿Qué impulsa a la humanidad a escribir mensajes tan grandes en la Tierra? ¿Quién es el verdadero receptor de esos trazos? ¿Los dioses, los astros o la eternidad misma? Durante siglos, las líneas permanecieron allí, en silencio, protegidas por el clima seco y la estabilidad del suelo. Los viajeros pasaban cerca sin comprender su magnitud. Solo veían líneas que parecían caminos, senderos sin destino. Fue en el siglo XX, con el surgimiento de los aviones, cuando la verdad se reveló. Los pilotos que sobrevolaban el desierto quedaron desconcertados. Bajo sus alas aparecían animales gigantes, formas que se extendían por kilómetros. Y entonces comenzó el misterio moderno. María Reiche, la dama del desierto entre
todos los que se obsesionaron con las líneas de Nazca. Una figura brilla con fuerza. María Reiche, matemática alemana, llegó a Perú en los años 30. Cuando vio las líneas por primera vez, quedó atrapada para siempre en su misterio. Pasó décadas viviendo en el desierto, bajo el sol implacable, midiendo, dibujando, protegiendo con reglas, brújulas y cálculos. Trató de descifrar el código oculto en esas trazas. Propuso que eran un gigantesco calendario astronómico que reflejaba la relación del pueblo Nazca con el cielo y con el agua. Pero más allá de su teoría, lo más importante fue su entrega. Gracias a ella, las líneas de Nazca fueron reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Sin María Reiche, quizás hoy estarían destruidas por el paso de vehículos, por el avance de la minería, por el olvido. Desde entonces, las líneas se han convertido en una obsesión mundial. Arqueólogos, astrónomos, historiadores, aventureros, todos quieren descifrar su secreto. Han inspirado documentales, novelas, películas. Y también teorías que alimentan el mito, mensajes extraterrestres, mapas cósmicos, pistas de aterrizaje de naves. Porque las líneas de Nazca son más que un enigma arqueológico, son un espejo de nuestra imaginación. Allí proyectamos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra fascinación por lo desconocido. Hoy, al sobrevolar el desierto de Nazca, uno siente algo indescriptible. No es solo asombro, es la certeza de estar ante un mensaje antiguo, escrito en una lengua que aún no sabemos leer. Quizás eran plegarias al cielo, quizás eran caminos de fe, o tal vez eran simplemente la manera de un pueblo de dejar huella, de asegurarse de que su existencia no se borrara con el paso del tiempo. Sea cual sea la respuesta, las líneas de Nazca nos recuerdan algo esencial: que la humanidad, incluso en los desiertos más áridos, siempre ha buscado trascender. Que hemos querido hablar con los dioses, con las estrellas, con el futuro, y que tal vez las verdaderas líneas no están solo en la arena del Perú, sino en la memoria colectiva de quienes miramos al cielo y seguimos preguntándonos: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué legado dejaremos en la tierra cuando ya no estemos aquí? Las líneas de Nazca siguen ahí, inmóviles, silenciosas, como un libro abierto que aún no sabemos leer. Un recordatorio de que los secretos de la historia están escritos en piedra, en arena, en silencio. Y quizá lo más importante no sea descifrarlas, sino dejarnos envolver por el misterio, porque en esos enigmas está la grandeza de nuestra especie. Nunca dejamos de buscar. El aire del desierto corta la respiración. El calor es un peso invisible. Camino sobre la arena y cada paso cruje como si el suelo guardara voces antiguas. Desde aquí abajo, todo parece vacío. Pero sé que bajo mis pies, y más allá de lo que el ojo alcanza, se esconde un mapa secreto que todavía seguimos descubriendo. Porque las líneas de Nazca no son solo las figuras que todos conocen. No son solo el colibrí, el mono o la araña. El verdadero misterio está en lo que permanece oculto. Con drones, imágenes satelitales y el ojo paciente de arqueólogos modernos, nuevas líneas han comenzado a emerger. No son visibles a simple vista. Algunas apenas se distinguen bajo la arena que el viento ha cubierto durante siglos. Figuras humanas con cabezas cuadradas. Animales extraños que no aparecen en la iconografía más popular. Felinos, peces, hasta seres que parecen híbridos entre humanos y dioses. Líneas invisibles al ojo humano, pero reveladas por la tecnología, como si el desierto hubiera esperado a este siglo para mostrar sus últimos secretos. El número crece. Más de 350 nuevos geoglifos se han registrado en las últimas décadas, y los arqueólogos creen que aún hay cientos, quizá miles, esperando a ser revelados. Es como si los Nazca hubieran convertido el desierto entero en un lienzo, y nosotros apenas estamos descorriendo una esquina del velo. Hay algo que late bajo estas líneas: el agua. En un territorio donde la sequía era la norma, donde sobrevivir significaba encontrar el líquido escondido bajo tierra, las líneas podrían haber sido mapas secretos.
Algunos investigadores creen que los trazos se alinean con acuíferos subterráneos, que los trapecios y líneas largas no eran adornos, sino guías para ubicar dónde cavar, dónde invocar, dónde esperar el milagro del agua. Otros sostienen que eran senderos rituales. Imagino a los sacerdotes Nazca caminando sobre esos trazos, en largas procesiones, con cánticos que pedían lluvia, con ofrendas a los dioses del cielo. El desierto entero se convertía entonces en un templo sin paredes ni techos, abierto al infinito. Hoy, el misterio sigue vivo. He acompañado mentalmente a los arqueólogos que, con tecnología de punta, recorren este mismo terreno. LIDAR, una tecnología que escanea el suelo con rayos láser, revela patrones invisibles. Satélites, orbitando a cientos de kilómetros, capturan detalles que los ojos humanos jamás notarían desde el suelo. Algoritmos de inteligencia artificial analizan imágenes y señalan figuras ocultas que habían pasado inadvertidas durante siglos. Como si el desierto respondiera, no lo verán a simple vista, solo cuando estén listos. Cada nuevo hallazgo no resuelve el misterio, lo profundiza y lo convierte en una conversación entre pasado y presente, entre los antiguos Nazca y nuestra ciencia del siglo XXI. Pero mientras los científicos miden y analizan, en los pueblos cercanos las historias siguen vivas. Algunos ancianos dicen que las líneas fueron escritas por los dioses mismos, caminando sobre la tierra con pasos de fuego. Otros aseguran que son mensajes para seres celestiales, inscripciones que solo quienes habitan en el cielo pueden leer. Hay quienes creen que las líneas marcan un lenguaje olvidado, un contrato entre los hombres y las fuerzas invisibles que gobiernan la vida y la muerte en el desierto. Escuchar esas voces es recordar que, antes de ser enigmas arqueológicos, estas figuras fueron parte de la cosmovisión de un pueblo que vivía en equilibrio entre lo sagrado y lo terrenal. En el siglo XX, un hombre encendió un fuego nuevo sobre Nazca, Erich von Däniken, con su libro Recuerdos del futuro. Planteó una teoría provocadora, que las líneas eran pistas de aterrizaje para naves alienígenas. No había pruebas sólidas, pero la idea era irresistible, un desierto convertido en aeropuerto cósmico, mensajes escritos no para los dioses, sino para viajeros de las estrellas. La arqueología académica lo desestimó, pero la cultura popular lo abrazó. Desde entonces, las líneas de Nazca dejaron de ser solo patrimonio peruano y se transformaron en mito universal. Documentales, programas de televisión, teorías conspirativas, todos han hecho eco de esa posibilidad fantástica. Y aunque la ciencia insiste en otras explicaciones, el rumor de lo extraterrestre sigue flotando en el aire como el polvo del desierto. Pero el tiempo no, perdona. Las líneas de Nazca hoy enfrentan nuevos enemigos, el turismo descontrolado, amenaza con pisarlas y erosionarlas. La minería ilegal intenta avanzar sobre el desierto, dejando cicatrices imposibles de reparar. El cambio climático, con sus lluvias repentinas y torrenciales, borra lentamente lo que había permanecido intacto por más de 1000 años. La UNESCO protege las líneas, y Perú las ha declarado un patrimonio sagrado. Pero la pregunta es inevitable: ¿podrán sobrevivir al futuro? Tal vez el mayor misterio no sea cómo las hicieron los Nazca, sino si nosotros seremos capaces de conservarlas. Mientras contemplo este desierto inmenso, me doy cuenta de algo. Las líneas no son solo mensajes para los dioses o para los extraterrestres, tampoco. Son simples mapas de agua o calendarios. Son un espejo de nuestra necesidad de trascender, de dejar marcas que sobrevivan al tiempo, aunque el viento y la arena intenten borrarlas. Quizá los Nazca sabían que un día alguien, desde el aire o desde el futuro, volvería a mirar estas huellas y se haría las mismas. Preguntas. Preguntas que no tienen respuesta definitiva. Preguntas que nos hacen humanos. El misterio de Nazca no está resuelto, ni siquiera está cerca de resolverse, porque cada nueva línea descubierta abre otra puerta, otra teoría, otra historia que contar, y así, el desierto sigue hablando en silencio. Un silencio que conecta con otros enigmas de la humanidad. Las pirámides de Egipto, los templos de Stonehenge, las ciudades hundidas bajo el mar.
Todos son capítulos de un mismo libro que aún no hemos terminado de leer. Suscríbete, porque en este canal vamos a seguir descifrando los secretos ocultos que la historia aún guarda bajo la arena del tiempo.